Hola, buenos días a todos. Sí. Soy Andrea Saborío, soy residente de segundo año de Química Clínica del Hospital Alemán y hoy les voy a presentar el Ateneo que titulé Una entidad emergente, desafíos bioquímicos y clínicos en la enfermedad relacionada a IgG4. En cuanto al contenido de la presentación, voy a presentar un caso clínico, arrancar presentando un caso clínico. Vamos a ver las distintas características de la enfermedad relacionada a IgG4 y por último voy a dar unas breves conclusiones y la bibliografía utilizada. Entonces, comenzando con el caso clínico, se trata de un paciente juez, un hombre de 78 años, como antecedentes de relevancia, tenía cáncer de próstata diagnosticado en el año 2010, ex-tabaquista hasta el año 2011, dislipemia y esteatosis hepática. Consulta de manera ambulatoria en el año 2015, en el cual refiere presentar ojo seco y además manifestaba glándulas lagrimales y submandibular aumentadas de tamaño. Estas eran palpables macroscópicamente, digamos. Bueno, la glándula submandibular es una de las glándulas que constituyen las glándulas, la glándula salival junto con la glándula parótida y la glándula sublingual. Entonces, se le solicita al laboratorio también tomografía computada de cuello, tórax y abdomen, acompañada de biopsia de esta glándula salival que se encontraba aumentada de tamaño. En cuanto a la tomografía computada, se evidencia lo que se veía, a simple vista, el aumento de tamaño de las glándulas submaxilares y también de las glándulas lagrimales. Teniendo en cuenta que el paciente refiere ojo seco y uno podría sospechar la presencia de un síndrome de Sjögren, es que se solicitan estos anticuerpos que vemos en esta diapositiva, los anticuerpos antibiocitoplasmáticos, los anticuerpos anti-RO y anti-LA, y también factor reumatoideo, dando todos estos valores normales, por lo cual se descartaría esta patología. En esta diapositiva vemos el proteinograma, en el cual evidenció un aumento de reactantes de fase aguda por un aumento de alfa-2-globulina, y también se evidenció, como podemos ver también en la imagen del proteinograma, que había desaparición del valle beta-gamma. Esto nos habla de un aumento de inmunoglobulinas de manera policlonal. En esta diapositiva podemos ver el informe de la biopsia de la glándula salival, la cual evidenció células plasmáticas positivas para IgG4 hasta 10 células por campo de gran aumento. También vemos que la escala Fishman y Manson dio grado 4, que es el mayor grado que se obtiene, y nos da idea del filtrado inflamatorio de esta biopsia. También se determinó la IgG4 sérica, la cual se obtuvo un valor normal, y por todo esto se llegó al diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4, por lo cual se instauró un tratamiento con deltisona de 8 miligramos. Ahora vamos a ver por qué con todos estos datos se pudo llegar al diagnóstico. Como definición de la patología, es una afección fibroinflamatoria que está mediada por el sistema inmunitario. Se caracteriza por presentar lesiones de crecimiento lento, a menudo pseudotumorales, que pueden afectar a uno o a múltiples órganos. Se forman masas y esas masas van a conducir a un daño orgánico permanente y irreversible que, si no es tratado a tiempo, puede llevar incluso a la muerte del paciente. Como mencioné, al ser lesiones de crecimiento lento, es un trastorno crónico y es bastante frecuente la recurrencia en esta enfermedad. También otra característica es que es una enfermedad infradiagnosticada. Como vamos a ver, es una enfermedad relativamente reciente y como mencioné, que forman masas, muchas veces se lo confunde con neoplasias o otras enfermedades infecciosas, por lo cual va a requerir un diagnóstico diferencial.
Bueno, en esta diapositiva podemos ver, justamente dije que puede afectar a uno o varios órganos, como presentaba nuestro paciente, afectación a nivel de las glándulas lagrimales y submandibular. La patología fue descrita por primera vez en el año 2003, donde varias entidades, hasta entonces definidas como entidades independientes no relacionadas, se demostró que coexistían en un grupo de pacientes y además compartían sobre todo hallazgos histológicos, también manifestaciones clínicas y hallazgos serológicos. Dentro de estas condiciones englobadas dentro de esta patología tenemos, por ejemplo, la pancreatitis autoinmune de tipo 1, la tiroiditis de Riedel, la enfermedad de Mikulicz, la nefritis tubulointersticial idiopática, la pancreatitis esclerosantes. Todas estas fueron en este entonces definidas como una entidad única. Cabe destacar que la pancreatitis autoinmune fue la que dio el puntapié inicial, el punto de partida para esta patología, ya que en ella fue la primera que se vio esos aumentos de inmunoglobulina G4 que se tenían, y también luego se vio que no solamente se afectaba, no era una enfermedad solamente limitada al páncreas, sino también que había otros órganos que van a compartir hallazgos histológicos. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, es una enfermedad que afecta principalmente a pacientes adultos entre la edad adulta y la edad avanzada. La edad promedio de diagnóstico es 67 años, con una proporción hombre-mujer de 2:3:1. Esto por ahí es distinto a las patologías autoinmunes, en las cuales generalmente se afecta principalmente a las mujeres. Si bien no existen muchos reportes de incidencia de la patología, la cifra que les traigo acá es una incidencia estimada en la población de Estados Unidos, donde hubo un reporte, bueno, en 2023 bastante reciente, estiman esta incidencia de un caso por cada 100.000 personas año, pero se sabe que la población japonesa, por ejemplo, presenta valores de incidencia y prevalencia un poco mayores, ya que en ellos fue descrita por primera vez la patología y se tiene un mayor conocimiento de la misma. Aunque probablemente sigue siendo una enfermedad rara, la incidencia es similar a otras enfermedades reumáticas sistémicas, como lo son la vasculitis asociada a ANCA y la esclerosis sistémica. Por lo cual, si uno piensa que es una enfermedad infradiagnosticada, estaríamos ante una incidencia incluso mayor a estas patologías ya bien conocidas. Si bien hoy en día no existe una clara asociación con factores de riesgo genéticos y ambientales, también se sugiere que la predisposición genética vendría más que nada asociada a variantes genéticas asociadas a los genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en cuanto a factores ambientales desencadenantes de la patología, hay reportes que hablan de infecciones microbianas, también exposición laboral crónica a tóxicos, a aceites industriales, también al tabaquismo. Pensemos que nuestro paciente también era ex-tabaquista. En esta diapositiva les muestro un poco lo que se conoce hoy en día sobre la fisiopatología de la enfermedad. Como podemos ver en el límite superior izquierdo, se ve representado el centro germinal. Todo comenzaría con esa predisposición genética y factor desencadenante que generaría linfocitos B activados. Sobre ellos van a actuar los linfocitos T helper, sobre todo los de tipo 2, que mediante la liberación de interleuquinas, sobre todo 4 y 10, van a permitir el switch de isotipos de esos linfocitos B hacia la expresión de las IgG4. A su vez, también estos linfocitos T helper foliculares van a promover la diferenciación de esos linfocitos B a plasmoblastos. Estos plasmoblastos van a migrar por circulación y van a alcanzar el tejido afectado, que es lo que se representa en el resto de la diapositiva. Y ya en el tejido afectado se van a terminar de diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos.
Por otro lado, vemos arriba la participación de los linfocitos TCD4. Lo que uno normalmente en las patologías autoinmunes es que estos tienen una función más que nada colaboradora, pero en esta patología se ve que es muy prominente la acción citotóxica de los mismos, que mediante la liberación de moléculas apoptóticas, como son la perforina y la granzima, van llevar a la apoptosis de las células del tejido. También vemos la participación de los macrófagos, de todos los de tipo 2, que van a justamente conocer estas células apoptóticas y van a liberar esos restos celulares. A su vez, además de esta acción principal que tendrían estas células que nombré anteriormente, van a liberar citoquinas que son profibrotas, van a permitir que los fibroblastos puedan diferenciarse, puedan activarse, se diferencian a miofibroblastos que van a ser los encargados de sintetizar el colágeno, que va a reemplazar a todo el espacio que quedó por la apoptosis celular. Entonces, como conclusión, podemos ver que la abundancia de las células plasmáticas positivas para el IgG4 en los tejidos afectados y la fibrosis representa características patológicas distintivas de este caso. ¿Qué se conoce de estos anticuerpos que se generan en la patología? Por un lado, existe una variedad de autoantígenos para los cuales van a estar dirigidos estos anticuerpos. Bueno, vemos el listado de varios de ellos. Los últimos descriptos son los últimos 4, valexina 3, anexina 11, la amina 511 y la trevidina. Esto hace referencia, o sea, nos da idea de que se trata de una pérdida de la tolerancia inmunológica muy grande, que se trata de una patología autoinmune, pero también podemos ver que estos anticuerpos no van a estar presentes solamente en esta patología, sino que también pueden estar presentes en otras patologías autoinmunes. Otra característica muy importante es que aproximadamente el 30% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4 no van a ser cero negativos, no van a tener niveles elevados de IgG4. Y bueno, con todo esto ya podemos concluir que los anticuerpos carecen de especificidad diagnóstica. Y por último también que el papel patogénico no está demostrado. Lo que sí está demostrado hoy en día que aquellos pacientes que presenten anticuerpos dirigidos contra una mayor variedad de autoantígenos se van a relacionar a elevaciones de IgG más prominentes, a mayor consumo del complemento y afectación de mayor cantidad de órganos. En esta diapositiva podemos ver lo que es la estructura normal de la IgG4. Esta sería la forma bajo la cual se sintetiza la misma. Como ya conocemos, la molécula de IgG es una molécula simétrica donde cada media molécula va a estar conformado por una cadena pesada y una cadena liviana, y también podemos distinguir dos fragmentos, como son el fragmento FAB, por el cual se une el antígeno, y el fragmento FC, por el cual va a poder ejercer su acción. Y bueno, bajo esta forma se sintetiza, perdón, pero particularmente la subclase 4 de la IgG tiene la capacidad de intercambio de sus brazos FAB. Como podemos ver acá, la misma constituye una molécula asimétrica. Cada uno de los brazos de FAB va a tener la capacidad de unirse a un antígeno diferente por esta capacidad de intercambio entre dos moléculas de IgG4. Por lo cual esto le confiere una estructura que le va a conferir actividad bien específica, por cada brazo FAB se va a unir a un antígeno diferente, y a su vez esa unión va a ser por un solo sitio. Eso le confiere una característica monovalente. ¿Por qué tiene estas características la IgG4? Podemos ver la secuencia aminosídica de tanto la región bisagra como del dominio CH3. Lo que se ven en rojo son las secuencias que le confieren la capacidad de que tenga una débil unión a nivel de la unión covalente que se da en la región bisagra, y la unión no covalente a nivel del dominio CH3. Pero quiero destacar que esto no es que se da en esta patología, sino que es la secuencia normal, y el 99% de la IgG4 que se encuentra en circulación
se encuentra bajo esta característica de molécula asimétrica. Por todo esto podemos concluir que ¿cuáles son las características del IgG4? Por un lado, que tiene débil capacidad de formar complejos inmunes. Por otro lado, tiene baja capacidad de activar complementos por la vía clásica. Y también tiene débil capacidad de unión a los receptores Fcγ. Y si bien, como nombré, no conocemos hoy en día la función fisiopatológica de las inmunoglobulinas G4 en la patología, la podemos considerar con actividad antiinflamatoria y por lo que se considera que probablemente sea más un marcador de respuesta inmunológica subyacente que el principal mediador de daño tisular. O sea, no estaría contribuyendo a la fibrosis, sino que sería más consecuencia de la patología o su presencia elevada. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es bastante difícil. Por un lado vimos que se puede tener afectado uno o varios órganos, por lo cual los hallazgos clínicos pueden ser muy variables. La serología, en cuanto a la serología, vimos que la IgG4 puede estar en niveles normales. En cuanto a los hallazgos histológicos, bueno, vamos a ver qué es lo más mandatorio para ir en el diagnóstico, pero puede haber situaciones en que la toma de una biopsia puede ser complicada. Y también, como había mencionado al principio, requiere de la exclusión de una amplia gama de imitadores, entre ellos neoplasias, enfermedades infecciosas y sobre todo enfermedades reumáticas, como en nuestro caso se debió descartar un síndrome de Sjögren, pero también, por ejemplo, puede requerir el descarte de un lupus eritematoso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, mencioné que era una patología crónica, por lo que las manifestaciones agudas van a ser muy poco frecuentes. Por lo general, el diagnóstico es de manera incidental, hay un hallazgo imaginológico que hace que tenga que ser estudiado. También generalmente cuando el paciente presenta sintomatología es porque ya hay un daño que es una fibrosis avanzada, un daño que ya es irreversible. Prácticamente el 60% de los pacientes ya cuando adquieren el diagnóstico tienen la patología en un estado avanzado. En esta diapositiva lo que podemos ver es justamente cuáles son los órganos más comúnmente afectados, son los 11 órganos que establece de la base regular como los más típicos, y a su vez, bueno, cada color diferencia la frecuencia en afectación, ¿no? Los más frecuentes tenemos las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, y el páncreas y el retroperitoneo. Como una frecuencia intermedia tenemos la afectación pulmonar, los conductos biliares, riñón, afectación ocular, y como menos frecuentes las meninges, la tiroides, la glándula tiroides y la aorta. En un estudio realizado en 800 pacientes con enfermedad relacionada a IgG4, se analizó la distribución de los órganos afectados y es que se pudo establecer que existen 4 fenotipos. El primero, el fenotipo pancreático hepático biliar. El segundo que podemos ver, el retroperitoneal con aortitis. El tercero, limitado a cabeza y cuello. Y el último, MICULS con afectación sistémica. A su vez, dentro de cada fenotipo vamos a ver que tienen características demográficas, serológicas y también en cuanto a diferencia de edades, como podemos ver, el limitado a cabeza y cuello fue más frecuente en los pacientes jóvenes. En cambio, otra característica, los que presentaban lactantes de fase aguda más elevada fueron el fenotipo retroperitoneal con aortitis y MICULS, por ejemplo, el grupo 4 fue el que presentó niveles de 4 más elevados. Entonces, un poco de resumen de lo que serían los parámetros de laboratorio que tienen mayor utilidad en la patología. Tenemos la determinación de la IgG total y de sus subclases. En la diapo que yo mostré la fisiopatología, además de la IgG4, estaba la IgE y la IgG1, porque si bien la IgG4 sería la que aumenta en mayor proporción, podemos tener aumento de otras subunidades, subclases de inmunoglobulina G que también están aumentadas. Como hallazgo de laboratorio, también el hemograma, en el 30% de los pacientes van a presentar eosinofilia.
El complemento, como bien mencioné, la IgG4 no activa complemento, por lo cual no habría consumo de los mismos, pero justamente teniendo en cuenta que otras subclases también pueden estar aumentadas, el consumo de complemento podría venir de estas mismas y se asocia a el peor pronóstico cuando existe hipocomplementemia. En cuanto a las reacciones de fase aguda, la eritrocimentación por lo general tiene una elevación moderada, la PCR por lo general da normal. Y en cuanto al proteinograma electroforético sérico, serviría más que nada como para desencadenar la sospecha o la investigación, pero no es algo que se utilice para el seguimiento del paciente. En esta diapositiva podemos ver los métodos disponibles para la determinación de IgG4. Lo más utilizado hoy en día es la nefelometría y la turbidimetría. Cada una de estas técnicas va a tener su ventaja y desventaja. Por ejemplo, en nuestro hospital anteriormente se realizaba la determinación por inmunodifusión radial, lo cual es una técnica sumamente subjetiva porque implica la medición de un halo por parte del operador, el cual va a ser correlacionado con una concentración. Hoy en día se realiza por turbidimetría. En esta técnica hay que tener en cuenta el efecto persona que se da cuando tenemos altos niveles de IgG4, o sea, altos niveles de anticuerpo, por lo cual debería realizarse una dilución que el equipo automatizado tiene la capacidad de poder sospechar cuando se tendría esta situación y realiza diluciones automáticas. En este cuadro podemos ver los que son los biomarcadores. En la parte superior, los que son hoy de uso habitual y los que se proponen como biomarcadores nuevos en investigación. Quiero destacar, bueno, de este cuadro que la relación de IgG4 y IgG presenta mayor utilidad en aquellos pacientes con valores de IgG4 normales. Cuando se tenga una relación mayor al 10%, aumentaría la especificidad de diagnóstico. Y también, bueno, recalcar que podríamos medir la presencia de plasmoblastos y células plasmáticas por citometría de flujo. Podemos ver cuáles son los marcadores que nos permitirían la detección de estas células en sangre. En cuanto a los plasmoblastos, la expresión del CD19, que es un marcador de linaje de célula B, el CD20, que es un marcador que se pierde cuando el linfocito B se diferencia de plasmoblastos. Leve expresión de CD27, que es un marcador que está presente tanto en los linfocitos B como en las células como en los plasmoblastos, perdón, y el CD38 que tiene una alta expresión y es específico de los plasmoblastos. Y en cuanto a los plasmocitos, el marcador más importante es el CD138. De la parte de marcadores nuevos, quiero recalcar, bueno, esto que habla de que las elevaciones séricas de IgG2 estarían asociadas a una afectación ocular de la patología, que nos va a servir para cuando continuemos viendo nuestro casito clínico. Les traigo un artículo que me pareció, bueno, interesante, más que nada porque es un artículo reciente de publicación de este año, y lo que demuestra es ese interés en seguir buscando biomarcadores específicos para la patología. Brevemente, el objetivo del trabajo fue identificar y validar nuevos biomarcadores de proteínas séricas para mejorar el diagnóstico, la evolución de la actividad y la predicción de recaídas en estos pacientes. En cuanto a la metodología, constó de dos fases: la fase exploratoria, donde se utilizó tecnología proteómica de alta sensibilidad para analizar 92 proteínas relacionadas con la inmunooncología, en el suelo de 11 pacientes con la enfermedad y en 11 controles sanos. La fase de validación constó de que estos biomarcadores candidatos identificados se validaron posteriormente mediante ensayos de ELISA en una corte independiente y más amplia, de 220 participantes, 140 con enfermedad y 80 controles sanos. En cuanto a los resultados, el análisis proteómico inicial detectó 27 proteínas expresadas de manera diferencial entre los pacientes y los controles sanos, y 4 de ellos fueron claves y estaban significativamente elevados en pacientes con la enfermedad. Estos son los 4 biomarcadores que ellos detectaron que
estaban elevados en la patología del PD1, que es la proteína receptora situada en la superficie de las células inmunitarias, el OX40, que es una proteína acumuladora expresada en las células T, y la CCL19, que es una quimosina, una molécula de señalización intracelular, y el MMP12, que es una metaloproteinasa de matriz 12, que es una enzima secretada por los macrófagos. Estos cuatro biomarcadores séricos que ellos proponen se vio que estaban aumentados en la patología, que disminuían ante el tratamiento y que volvían a aumentar ante una recaída. A su vez, plantearon un modelo diagnóstico en el trabajo en el cual utilizaron estas proteínas y se vio que las primeras tres tenían sobre todo utilidad diagnóstica en aquellos pacientes que eran seronegativos para IgG4. Y a su vez, PD1 fue un predictor de riesgo independiente de recaída. Esto quiere decir que aquellos pacientes que inicialmente presentaban elevados niveles de PD1 tenían mayor riesgo de recaída. Esto se lo traigo más que nada, bueno, para ver que hoy en día existe este interés en buscar biomarcadores específicos y que sirvan más que nada para la recaída también, porque es una patología muy frecuente, que frecuentemente tiene recaídas, pero no es que se realicen hoy en día de rutina en algún lado, sino que, bueno, más que nada por ese interés es que se nos trae. En cuanto a los hallazgos histológicos frecuentemente asociados a la patología, tenemos el infiltrado de linfoplasmocitarios densos, que generalmente van a ir acompañados por eosinófilos dispersos, lo podemos ver más que nada en la imagen B. La fibrosis estoriforme, la vemos en la figura A, es una fibrosis que es de tipo arremolinada, ellos lo llaman. Lo que se ven señalado acá son vasos en los cuales está recubierto de colágeno. Todo lo que estaría teñido con eosina representa el colágeno, por lo cual representa la fibrosis que se está teniendo en el tejido. Y la fibrosis obliterativa la podemos ver en esta imagen, que es la obstrucción de las venas por todo el infiltrado inflamatorio que se está teniendo. En cuanto a los hallazgos histológicos que van en contra del diagnóstico, tenemos la necrosis, inflamación dominada por neutrófilos y lesiones compatibles con infecciones o malignidades. Hasta este punto, estos hallazgos, si bien son comunes, o sea, se presentan en todos los órganos que se ven afectados en la patología, no serían específicos, sino lo que le va a dar la especificidad para el diagnóstico de esta patología es la inmunomarcación, tanto para IgG4 como para IgG. En esta diapositiva podemos ver los criterios de clasificación propuestos por la CR EULAR en el año 2019, donde tenemos criterios de entrada, los cuales están compuestos por hallazgos en la clínica y en la radiológica, en los órganos que anteriormente mencioné como los más frecuentes. Si se cumple, bueno, un criterio de entrada, ya afectación de uno de estos órganos, esa presencia de masa o agrandamiento difuso de los mismos, se va a los criterios de exclusión. Lo que tratan justamente es de excluir cualquiera de las patologías que vimos que se requería un diagnóstico diferencial. Cumplidos estos dos puntos, se llega a los criterios de inclusión. También van a tener en cuenta hallazgos serológicos, histológicos y a las manifestaciones clínicas. Y si los mismos llegan a un puntaje de mayor a 20, estaríamos clasificando a esta patología. O sea, estos no son criterios diagnósticos, sino criterios de clasificación, lo cual les va a permitir generar corte de pacientes para realizar investigaciones más que nada a partir de ellos. Pero no son de criterios diagnósticos. Los que son criterios diagnósticos, los que vemos en esta diapositiva, propuestos en el año 2020 por un grupo de investigadores japoneses, que eran los que más tenían conocimiento de la patología y más realizaban investigación. El mismo está constituido por tres dominios: el dominio clínico y radiológico, lo mismo, afectación de los órganos que vimos más comúnmente asociados a la patología. El dominio serológico, vemos que establecen un punto de corte para los niveles séricos de IgG4, y el dominio patológico, que tiene en cuenta la histología hallada. Recordando nuestro paciente, el mismo tenía afectación de la glándula salival y lagrimal, que son dos de los órganos más frecuentes,
y también tenía un hallazgo histológico compatible con la patología. Por lo cual no tenía la serología porque la IgG4 había dado sérica, había dado normal. Por lo cual esto lo incluye dentro de lo que sería el diagnóstico probable de IgG4, donde se cumple el criterio 1 y 3. Diagnóstico definitivo sería si se cumplen los 3 dominios y posible solamente si se cumple el 1 y el 2. Bueno, quiero recalcar que estos criterios o sea, demuestran un esfuerzo para ayudar al diagnóstico de la patología, pero tienen una especificidad muy baja y sí una sensibilidad alta. Pero son los últimos criterios que se establecieron. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea son el uso de glucocorticoides. Es tan buena la respuesta, o sea, la mayoría de los pacientes van a tener respuesta a los glucocorticoides, que dentro de uno de los criterios de exclusión establecidos por la ACE regular es no respuesta a los glucocorticoides. Aquellos pacientes que no responden a los glucocorticoides en general es porque tienen un estadio de fibrosis muy avanzado y por eso es que no se da una respuesta. Rara vez requiere un tratamiento urgente, ya que como vimos es una enfermedad crónica. Debe tenerse en cuenta el curso crónico, bueno, de la patología y también recurrente de la enfermedad. Vamos a ver que bueno, la conducta a tomar va a depender justamente del riesgo de recaída que tenga el paciente. Las comorbilidades, el uso de glucocorticoides, sobre todo en pacientes añosos que generalmente ya tienen otras comorbilidades como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, puede ser que no esté indicado este tratamiento y se tenga que recurrir a otras opciones. Y bueno, también los efectos adversos relacionados al tratamiento con glucocorticoides. Y en esta diapositiva, bueno, justamente le quiero mostrar esto que decía anteriormente, en aquellos pacientes que no esté contraindicado el uso de glucocorticoides, se va a utilizar como monoterapia los mismos. En aquellos pacientes que tengan una contradicción intermedia, justamente tengan otras comorbilidades que no se pueden utilizar dosis altas de glucocorticoides, se puede realizar una terapia combinada con rituximab o a otros fármacos antirreumatoideos como el methotrexate, la ciclofosfamida, el micofenolato. Y bueno, también tener en cuenta que el rituximab se puede dar acompañado con los glucocorticoides o en combinación, o solamente como monoterapia. Bueno, las terapias actuales están dirigidas a frenar el proceso inflamatorio, eventualmente previniendo la fibrosis. Ese va a ser el objetivo de la terapia. Entonces, no nos olvidemos que todo esto comenzó con un caso clínico, veamos cómo evolucionó el paciente. Lo que yo le mostré hasta el momento fue donde se llegó al diagnóstico, pero como es una patología crónica, va a tener múltiples controles anuales. En marzo del año 2017, como hallazgo de laboratorio, se evidenció una elevación de transaminasas, por lo cual se solicitó ecografía abdominal y laboratorio. Laboratorio dirigido sobre todo contra la búsqueda de lo que sería hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, porque recordemos que siempre las afectaciones autoinmunes predisponen a la aparición de otra de ellas. En este caso sospecharon si podía presentar paralelamente alguna de estas patologías mencionadas, pero como podemos ver, los anticuerpos antimusculolisos, antimitocondriales y específicamente la medición de los M2, todos dieron negativos. Bueno, estos dos se detectan por inmunofluorescencia indirecta utilizando triple corte de hígado, riñón y tejido gástrico, y los M2 se detectaron por ELISA. Y abajo podemos ver lo que fue el resultado de la ecografía abdominal, donde se evidenció esteatosis grado 3. Recordemos que nuestro paciente ya tenía diagnóstico de esteatosis. Este es un grado muy elevado que lo que se puede pensar es que esa elevación de transaminasas estaría asociada a que nuestro paciente estaba tratado con glucocorticoides y potenció este daño. Por lo cual se terminó disminuyendo la dosis de beltisona, comenzó con 8 miligramos días, y en este caso pasó a 4 miligramos días. El mismo año, en un control realizado en agosto, podemos ver cómo los niveles de
complementemia en este paciente siempre se mantuvieron normales y bueno, acá podemos ver las determinaciones de los valores obtenidos de las distintas subclases de inmunoglobulina G, donde se evidenció un marcado aumento de IgG4, por lo cual en este punto podríamos pasar ya a tener, según los criterios diagnósticos, una confirmación del diagnóstico realizado, y también podemos ver que los niveles de IgG2 estaban aumentados al doble, pero sobre todo la elevación de las IgG4. En el mismo control se evidenció en el sedimento urinario proteinuria de 3 cruces y hemoglobinuria de 1 cruz. Este hallazgo fue confirmado con la solicitud de una proteinuria de 24 horas, donde evidencia una marcada proteinuria, por lo cual se le solicita al paciente una ecografía renal y también biopsia del riñón. La ecografía renal evidenció una litiasis a nivel del riñón izquierdo, pero también presentaba ya antecedentes del mismo. Y lo más llamativo, bueno, fue la biopsia de riñón, en la cual en el sector tubular intersticial se pudo evidenciar un infiltrado inflamatorio con compromiso tubular y también que consistía con fibrosis. Como segundo paso se le realizó una marcación con, bueno, dentro de ellas con IgG, y el mismo dio positivo a nivel del tubular intersticial también, por lo cual se concluyó que este cuadro histológico correspondía a una nefritis tubular intersticial moderada por IgG4, teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente. Si bien le solicitan la inmunomarcación específica para IgG4, ya teniendo el diagnóstico inicial del paciente se asoció a la misma. Si recordamos los fenotipos que yo les presenté, nuestro paciente estaría dentro del fenotipo 4 de MICULX con afectación sistémica. MICULX es la afectación de las glándulas salivales y lagrimales, y en este caso también tendríamos la afectación renal. Bueno, en el año 2018 nuestro paciente cursó una internación por una neumonía adquirida en la comunidad. En el control de abril presentó lesiones por orokeratosis, que son estas lesiones de forma redonda con su borde levantadito, pero bueno, si bien es una manifestación dérmica poco frecuente, puede darse en esta patología. En el laboratorio también de la misma fecha evidenció insulinoresistencia, como podemos ver, un índice de OMA alterado y una insulina sérica aumentada, por lo cual se la trató con metformina y dieta. Y en agosto de este mismo año el paciente refirió visión borrosa, por lo cual, bueno, recibió una operación de cataratas. Yo les había mostrado que el paciente tenía niveles de IgG2 aumentadas y que también esta tenía relación con la afectación ocular, por lo cual se podría también asociar a la en el año 2024 se realiza una biopsia renal que no fue concluyente. Lo que se vio es que el paciente, cuando suspendía la terapia con glucocorticoides, recaía, por lo tanto se decidió iniciar el tratamiento con rituximab. Presentó hipersensibilidad a la misma, por lo cual, bueno, fue ingresado agudo, lo repusieron, pero el paciente además refirió que venía con inestabilidad en la marcha, quedó internado, y durante esa internación tuvo múltiples complicaciones y terminó falleciendo. Entonces, bueno, como conclusiones de este Ateneo, remarcar que la enfermedad relacionada a IgG4 representa una patología con un amplio desafío diagnóstico, en parte por ser un gran imitador de muchas condiciones neoplásicas, inflamatorias e infecciosas, y por otra parte debido a la falta de biomarcadores confiables específicos. Como vimos, hoy en día sigue habiendo estudios en busca de estos, y si bien la histología sigue siendo la clave para el diagnóstico, el hallazgo de una IgG4 sérica elevada tiene un alto valor en el mismo. Normalmente la mayor cantidad de los pacientes, como también mencioné, el 70% de los mismos van a presentar un nivel elevado de la misma, e incluso estas forman parte de los criterios diagnósticos. Y también destacar el rol del laboratorio, tanto en el diagnóstico diferencial, como vimos en nuestro caso, empezó con un diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren, pero puede ser cualquier otro, y también en el seguimiento a largo plazo, como vimos también en nuestro caso, la alteración renal fue buscada
principalmente por el hallazgo del sedimento urinario alterado. Esta es la bibliografía consultada. Quiero agradecer al sector de Inmuno y Autoinmunidad y a mi